El amanecer pintaba de dorado los cristales del Torre Reforma cuando Marisol Jiménez empujó su carrito de limpieza hacia el ascensor ejecutivo. Sus manos, ásperas por años de trabajo, sostenían la tarjeta de acceso que le permitía entrar al mundo de los poderosos cada madrugada. A los 25 años había aprendido a moverse como una sombra entre escritorios de mármol y sillas de cuero italiano, invisible para quienes construían imperios desde esas alturas. «Buenos días, señorita Marisol», la saludó Jorge, el guardia de seguridad nocturno, con la sonrisa cansada de quien termina su turno. Ella le devolvió el gesto mientras esperaba el ascensor que la llevaría al piso 32, donde se ubicaban las oficinas más exclusivas del corporativo. El ascensor subía lentamente y Marisol aprovechó esos minutos para revisar mentalmente su rutina. Primero la sala de juntas principal, luego los despachos privados, después las áreas comunes. Tenía que terminar antes de las 8, cuando comenzaran a llegar los ejecutivos con sus trajes impecables y miradas que la atravesaban sin verla realmente. Las puertas se abrieron revelando un pasillo silencioso, iluminado por luces LED que creaban un ambiente casi futurista. Sus pasos amortiguados por la alfombra persa resonaban como susurros en la quietud matutina. Se dirigió directamente a la sala de reuniones más grande, donde la noche anterior había tenido lugar una junta que, según los rumores del personal de limpieza, había definido el futuro de miles de empleos en el país. Mientras limpiaba la mesa de cristal templado, sus ojos se posaron en algo que brillaba débilmente bajo uno de los sillones ejecutivos. Se agachó y encontró una cartera de piel negra, obviamente costosa, con iniciales doradas que formaban las letras SV. Su primer instinto fue llevarla inmediatamente a recepción, pero algo la detuvo. Una curiosidad que jamás había sentido la invitó a abrirla, solo para buscar alguna identificación del propietario. Dentro encontró tarjetas de crédito platino, billetes extranjeros y una licencia de conducir que la hizo contener el aliento. Sebastián del Valle Mendoza, el nombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, el hombre cuyas decisiones movían la bolsa mexicana, el magnate tecnológico que había convertido una pequeña empresa familiar en un imperio internacional. Sus ojos se encontraron con la fotografía de la credencial. Un rostro serio, mandíbula definida, mirada penetrante que parecía evaluar al mundo desde la distancia. Marisol cerró la cartera sintiendo que había violado algo sagrado. No tenía derecho a curiosear en los objetos personales de alguien así, sin importar las circunstancias. Guardó el hallazgo en su delantal y continuó con su trabajo, pero ya no podía concentrarse. Cada movimiento de su trapo sobre las superficies le recordaba que llevaba consigo un fragmento de la vida del hombre más poderoso del edificio. Cuando terminó su turno, se dirigió al mostrador de recepción ejecutiva. La secretaria, una mujer elegante de mediana edad, llamada Patricia, la recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No era común que el personal de limpieza se acercara a esa área del edificio. «Encontré esto en la sala de juntas», explicó Marisol, extendiendo la cartera con manos que temblaban ligeramente. «Pensé que sería importante devolverla cuanto antes». Patricia tomó el objeto y sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer las iniciales. «Señor del Valle», murmuró, como si pronunciar el nombre fuera un acto ritual. «Sí, tuvo una reunión muy importante anoche. Seguramente se le olvidó con tantas cosas en mente. ¿Cree que esté bien? No quise abrirla, pero necesitaba saber de quién era», mintió Marisol, sintiendo calor en las mejillas. «Hizo lo correcto, querida. El señor del Valle valora mucho la honestidad. Seguramente querrá agradecérselo personalmente». Patricia anotó algo en su agenda mientras hablaba. «¿Cómo se llama usted?» «Marisol Jiménez. Trabajo en el turno de madrugada». «Muy bien, Marisol. Le haré saber al señor del Valle que fue usted quien encontró su cartera.
Estoy segura de que se pondrá en contacto. Mientras bajaba en el ascensor de servicio hacia los sótanos donde guardaba sus cosas, Marisol no podía quitarse de la mente las palabras de Patricia. ¿Realmente un hombre como Sebastián del Valle se tomaría la molestia de contactar a una simple faccineira? La idea le parecía tan absurda como emocionante. El teléfono sonó a las 6 de la tarde, justo cuando Marisol terminaba de preparar la cena para su hermana menor, Sofía. El apartamento de 2 habitaciones en Iztapalapa se llenó del aroma a frijoles refritos y tortillas recién hechas. Una rutina que había mantenido desde que se convirtió en la única responsable de su hogar tras la muerte de su madre 2 años atrás. «Bueno», contestó secándose las manos en el delantal, mientras Sofía, de 17 años, estudiaba matemáticas en la mesa del comedor que también servía como escritorio. «Señorita Jiménez, habla Patricia Herrera, de las oficinas ejecutivas del Torre Reforma. El señor del Valle quisiera verla mañana a las 10 de la mañana para agradecerle personalmente por haber encontrado su cartera». Marisol casi dejó caer el teléfono. Durante todo el día, había tratado de convencerse de que el incidente de la cartera quedaría en el olvido, que hombres como Sebastián del Valle tenían asuntos más importantes que atender que agradecer a una empleada de limpieza. «¿Está segura? Yo solo encontré algo que se le había perdido. No es necesario que se moleste», balbuceó, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. «El señor del Valle insiste. Por favor, preséntese en recepción ejecutiva mañana a las 10 en punto. Que tenga buena noche». La línea se cortó, dejando a Marisol con el auricular en la mano y una expresión que Sofía no tardó en notar. «¿Qué pasa, hermana? Te ves como si hubieras visto un fantasma», comentó la adolescente, apartando la mirada de sus libros de texto. Marisol se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico que rodeaban la mesa. «Es una larga historia, Sophie. Encontré algo importante en el trabajo y ahora el dueño quiere verme». «¿Qué tan importante?». Sofía cerró su cuaderno, intrigada por la expresión de su hermana. «La cartera de Sebastián del Valle». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Incluso una estudiante de preparatoria conocía ese nombre. El empresario, el de las revistas y la televisión. «Mari, ese tipo es súper famoso». «Lo sé, y por eso estoy nerviosa. No entiendo por qué quiere verme. Cualquier persona normal hubiera mandado un mensaje de agradecimiento o algo así». Sofía se levantó y se acercó a su hermana, poniendo una mano en su hombro. «Tal vez porque no es una persona normal. Los ricos son raros, Mari. Pero piénsalo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te agradece, tal vez te da una propina y ya». Esa noche, Marisol apenas pudo dormir. Se imaginaba 1000 escenarios diferentes, desde una reunión formal y fría hasta una situación humillante donde el millonario la regañara por haber abierto su cartera. Revisó su pequeño armario 3 veces, tratando de encontrar algo apropiado para una reunión con uno de los hombres más poderosos del país. Al día siguiente, llegó al edificio 2 horas antes de su cita. No podía permitirse llegar tarde, pero tampoco quería presentarse demasiado temprano y parecer desesperada. Caminó por las calles del centro, observando el contraste entre los rascacielos modernos y los vendedores ambulantes que instalaban sus puestos en las banquetas. A las 9:45 se presentó en recepción ejecutiva, vestida con su mejor blusa blanca y una falda azul marino que había comprado para el funeral de su madre. Patricia la recibió con una sonrisa profesional y la guió hacia un área de espera decorada con obras de arte contemporáneo y muebles que probablemente costaban más que todo lo que Marisol poseía. «El señor del Valle la recibirá en unos minutos. ¿Gusta un café o algo de tomar?», ofreció Patricia. «No, gracias. Estoy bien», respondió Marisol, aunque sus manos temblaban ligeramente. Los minutos pasaron como horas hasta que una puerta de cristal se abrió y apareció un hombre alto, vestido con un traje gris impecable.
Sus ojos, del mismo color verde que había visto en la fotografía de la licencia, se fijaron inmediatamente en ella. «Señorita Jiménez», dijo Sebastián del Valle, extendiendo su mano. «Es un placer conocerla finalmente». Su voz era profunda, con un ligero acento que delataba estudios en el extranjero. Marisol se puso de pie, sintiéndose diminuta ante la presencia imponente del empresario. «Señor del Valle», murmuró, estrechando su mano con cuidado. «No era necesario que se molestara, solo hice lo correcto. Precisamente por eso quería conocerla. En mi experiencia, pocas personas hacen lo correcto cuando nadie las está viendo. ¿Podríamos conversar en mi oficina?» La oficina de Sebastián del Valle era más imponente de lo que Marisol había imaginado. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, desde las torres de Santa Fe hasta los volcanes que enmarcaban el horizonte. El escritorio de caoba brasileña ocupaba el centro del espacio, rodeado de estanterías llenas de libros en varios idiomas y reconocimientos internacionales. «Por favor, tome asiento», indicó Sebastián, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. «¿Está segura de que no quiere algo de tomar? ¿Café, té, agua?» «Un vaso de agua estaría bien», admitió Marisol. Su garganta se había secado completamente. Sebastián presionó un botón en su escritorio y pidió el agua antes de sentarse frente a ella. Por unos segundos, ambos se observaron en silencio. Él parecía estudiarla con la misma intensidad con la que probablemente analizaba sus inversiones, mientras que ella trataba de mantener la compostura bajo esa mirada penetrante. «Me cuenta Patricia que usted trabaja en el turno nocturno de limpieza», comenzó él, con un tono conversacional que la sorprendió por su calidez. «Sí, señor. Desde hace 3 años. Es un buen trabajo. Me permite cuidar de mi hermana menor durante el día». «¿Su hermana menor? Sus padres?» «Murieron», respondió Marisol simplemente sin dramatismo. «Mi madre hace 2 años, mi padre cuando era niña. Sofía está en la preparatoria, quiere estudiar medicina». Sebastián asintió lentamente y algo en su expresión se suavizó. «Debe ser difícil asumir esa responsabilidad tan joven». «Se hace lo que se tiene que hacer», replicó ella, enderezando la espalda. No quería su lástima. En ese momento, Patricia entró con el agua y se retiró discretamente. Sebastián se levantó y caminó hacia los ventanales, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. «¿Sabe qué había en esa cartera, señorita Jiménez?», preguntó sin voltear. «Sus documentos, algunas tarjetas». Marisol se sintió enrojecer, recordando su indiscreción. «Entre otras cosas, contenía la memoria USB con el proyecto más importante de mi carrera. 3 años de investigación y desarrollo de un programa que podría cambiar la vida de miles de jóvenes mexicanos». Se volvió hacia ella. «Si hubiera perdido esa información, pero no la perdió. Está aquí, segura. Gracias a usted». Sebastián regresó a su asiento. «¿Puedo preguntarle algo personal?» Cuando encontró la cartera, no sintió curiosidad por su contenido. ¿No se preguntó qué podría haber de valor? Marisol vaciló. La honestidad había sido su guía toda la vida, pero admitir que había abierto la cartera podría meterla en problemas. «La abrí», confesó finalmente, «solo para ver de quién era, para poder devolverla. Vi su identificación y... bueno, me asusté un poco. No esperaba que fuera de alguien tan importante». Para su sorpresa, Sebastián sonrió. Era la primera expresión genuinamente cálida que le había visto. «Aprecio su honestidad. La mayoría de las personas habría negado haberla abierto». Se inclinó hacia adelante. «Señorita Jiménez, quiero hacerle una propuesta. Pero antes, ¿me permitiría contarle sobre ese proyecto que mencioné?» Marisol asintió, intrigada a pesar de sus nervios. «Se llama Puentes Tecnológicos. Es un programa diseñado para identificar jóvenes talentosos de comunidades de bajos recursos y darles acceso a educación tecnológica de primer nivel. Becas completas, mentoría, oportunidades de trabajo en empresas líderes.
Los ojos de Sebastián se iluminaron mientras hablaba. Mi equipo ha desarrollado la infraestructura técnica. Tenemos el financiamiento, los contactos empresariales. Pero nos falta algo crucial. ¿Qué cosa? Perspectiva real. Todos mis asesores vienen del mismo mundo que yo. Universidades privadas, familias acomodadas, redes de contactos privilegiadas. Podemos diseñar un programa técnicamente perfecto, pero que no funcione en la realidad porque no entendemos verdaderamente los obstáculos que enfrentan los jóvenes a los que queremos ayudar. Marisol comenzó a intuir hacia dónde se dirigía la conversación, pero la idea le parecía tan improbable que la descartó inmediatamente. Por eso, continuó Sebastián, necesito a alguien que entienda esa realidad desde adentro. Alguien que haya vivido esos desafíos, que sepa qué significa realmente luchar por una oportunidad. Señor del Valle, interrumpió Marisol, si está pensando en ofrecerme algún tipo de trabajo, debo decirle que no tengo estudios universitarios. Apenas terminé la preparatoria. La inteligencia no se mide solo por los títulos, señorita Jiménez. En nuestra conversación de 20 minutos, usted ha demostrado más sentido común y autenticidad que muchos de mis ejecutivos con maestrías de Harvard. Sebastián se levantó nuevamente y caminó hacia una pizarra electrónica montada en la pared lateral de su oficina. Con unos toques en la pantalla aparecieron gráficos, estadísticas y fotografías de jóvenes de diferentes edades. Mire estos números, dijo, señalando una tabla. En México, solo el 8% de los jóvenes de familias de bajos ingresos accede a educación superior tecnológica. De ese pequeño porcentaje, menos del 3% logra completar sus estudios debido a las barreras económicas y sociales. Marisol observó las cifras con creciente interés. Reconocía su propia historia en esas estadísticas frías. Mi propuesta es esta, continuó Sebastián, volteándose hacia ella. Quiero contratarla como consultora especial del proyecto Puentes Tecnológicos. Su trabajo sería ayudarnos a entender realmente qué necesitan estos jóvenes, cómo debemos estructurar el programa para que funcione en la práctica, no solo en el papel. Señor del Valle, yo no sé nada sobre consultoría o programas corporativos. Exactamente. Esa es su mayor fortaleza. Sebastián regresó a su asiento. Necesito que mantenga esa perspectiva auténtica. El salario sería de 50,000 pesos mensuales, con un contrato inicial de 6 meses. Marisol sintió que el piso se movía bajo sus pies. 50,000 pesos era más de lo que ganaba en 4 meses limpiando oficinas. No puedo aceptar, dijo automáticamente. Es demasiado dinero por algo que ni siquiera sé si puedo hacer. ¿Por qué no puede aceptar? Porque... Marisol buscó las palabras correctas. Porque personas como yo no reciben oportunidades como esta. Tiene que haber algún error. Sebastián se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió seria pero comprensiva. Señorita Jiménez, ¿puedo llamarla Marisol? Ella asintió. Marisol, anoche revisé su expediente laboral. En 3 años, nunca ha faltado ni un solo día. Sus supervisores la describen como confiable, dedicada y extremadamente honesta. Ayer, cuando pudo quedarse con una cartera que contenía más dinero en efectivo del que usted gana en un año, eligió devolverla sin dudar. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Se equivoca. He perdido carteras antes. Una vez en un restaurante, otra en un hotel. En ambos casos nunca las recuperé. Su voz adquirió un tono más personal. La honestidad es más rara de lo que usted piensa, especialmente cuando va acompañada de necesidad económica. Marisol permaneció en silencio, procesando las palabras del empresario. Parte de ella quería aceptar inmediatamente, pero años de decepciones le habían enseñado a ser cautelosa. ¿Qué pasaría con mi trabajo actual? Necesito esos ingresos para mantener a mi hermana. Conservaría su sueldo actual como garantía durante los primeros 3 meses. Si al final de ese periodo decidimos continuar, hablaríamos de un contrato más permanente. ¿Y si no funciona? ¿Si descubre que no sirvo para esto? Entonces habremos aprendido algo valioso también.
pero tengo la sensación de que va a sorprenderse a sí misma. Sebastián abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. No necesita responder ahora. Aquí está la propuesta completa, con todos los detalles del proyecto y las condiciones del contrato. Léala con calma, discútala con su hermana si quiere. Tómese el fin de semana para decidir. Marisol tomó la carpeta con manos temblorosas. El peso del papel parecía enorme, como si sostuviera el futuro entre sus dedos. Una pregunta más, dijo, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué hace esto realmente? Un hombre como usted podría contratar a cualquier consultor reconocido, a alguien con experiencia y credenciales. Sebastián sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un matiz melancólico. Porque me he dado cuenta de que he vivido toda mi vida en una burbuja dorada, Marisol. Tomo decisiones que afectan a miles de personas, pero nunca he entendido realmente cómo viven esas personas. Este proyecto no es solo para ayudar a otros, es para ayudarme a mí también. La honestidad brutal de su respuesta la tomó por sorpresa. Por primera vez desde que entró a la oficina, Marisol vio a Sebastián del Valle no como un magnate inalcanzable, sino como un ser humano con sus propias dudas y limitaciones. El lunes me da su respuesta, añadió él, poniéndose de pie para indicar que la reunión había terminado. Sin presión, cualquiera que sea su decisión, será la correcta para usted. El fin de semana pasó como un torbellino de emociones contradictorias para Marisol. La carpeta que Sebastián le había entregado descansaba sobre la mesa del comedor, como un recordatorio constante de la decisión que debía tomar. Cada vez que la abría y leía sobre el proyecto Puentes Tecnológicos, sentía una mezcla de emoción y terror que la mantenía despierta por las noches. «Mari, llevas 2 días leyendo lo mismo una y otra vez», comentó Sofía el domingo por la tarde, mientras preparaban quesadillas para la comida. «¿Qué es lo que realmente te preocupa?» Marisol cerró la carpeta y se apoyó contra el fregadero de la pequeña cocina. «Tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad, o peor, tengo miedo de aceptar y fracasar. ¿Y si no fracasas?» «Esa posibilidad me da aún más miedo». Marisol suspiró. «Sofía, si acepto esto, todo va a cambiar, no solo para mí, sino para ti también. Tendríamos más dinero, sí, pero yo estaría entrando en un mundo que no conozco, con personas que han tenido todas las oportunidades que a nosotras nos han faltado». Sofía dejó el comal y se acercó a su hermana mayor. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando mamá murió? Que íbamos a salir adelante porque éramos fuertes, porque habíamos aprendido a luchar. Eso es diferente. Esto es... ¿Qué? ¿Una oportunidad de luchar en un campo diferente?» Sofía tomó las manos de su hermana. «Marie, tienes 25 años y ya has logrado mantenernos a las dos, pagar el departamento, y aún así siempre encuentras la manera de ayudar a los vecinos cuando lo necesitan. ¿De verdad crees que no tienes lo necesario para hacer este trabajo?» Esa noche, después de que Sofía se durmió, Marisol salió al pequeño balcón del apartamento. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, incluyendo los rascacielos del centro donde trabajaba cada madrugada. Pensó en todas las veces que había limpiado esas oficinas soñando con una vida diferente, sin atreverse realmente a imaginar que fuera posible. El lunes llegó con una lluvia ligera que empañaba las ventanas del metro camino al centro. Marisol había tomado su decisión durante la madrugada, pero aún sentía mariposas en el estómago mientras subía al ascensor ejecutivo con la carpeta bajo el brazo. Patricia la recibió con una sonrisa conocedora. «El señor del Valle la está esperando. Pase, por favor». Esta vez, la oficina le pareció menos intimidante. Sebastián estaba de pie junto a los ventanales, observando la lluvia que golpeaba los cristales. Se volteó cuando ella entró, y Marisol notó que parecía tan nervioso como ella. «Buenos días, Marisol. ¿Cómo pasó el fin de semana?» «Pensando», respondió ella honestamente. «Muchísimo. Imagino que sí». «¿Ha llegado a una decisión?»
Marisol respiró profundo y se acercó al escritorio donde dejó la carpeta abierta en la última página, donde había una línea para su firma. «Tengo algunas condiciones», dijo, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Sebastián arqueó una ceja claramente intrigado. «Escucho. Primera, quiero que me permita continuar con mi trabajo nocturno durante el primer mes. Necesito asegurarme de que esto realmente va a funcionar antes de renunciar a mi sustento garantizado». «Perfecto. ¿Qué más?» «Segunda, si en algún momento siento que no estoy aportando valor real al proyecto, quiero poder retirarme sin problemas, sin que se sienta obligado a mantenerme por lástima». «Entendido. ¿Algo más?» Marisol vaciló un momento antes de continuar. «Tercera, quiero que mi hermana pueda participar en el programa piloto cuando esté listo. Ella es exactamente el tipo de joven talentoso que ustedes están buscando». Por primera vez, Sebastián sonrió ampliamente. «Esa condición me parece no solo razonable, sino brillante. Tener a alguien cercano a usted en el programa nos dará una perspectiva aún más valiosa». Marisol tomó la pluma que él le ofrecía y con un movimiento decidido firmó el contrato. Sebastián firmó después y luego se pusieron de pie simultáneamente. «Bienvenida al equipo, Marisol», dijo él, extendiéndole la mano. «Gracias por esta oportunidad, señor del Valle. No lo defraudaré». «Sebastián», corrigió él, «si vamos a trabajar juntos creo que podemos prescindir de las formalidades. Y algo me dice que va a ser usted quien nos enseñe cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos aprender». La primera semana de Marisol, como consultora del proyecto Puentes Tecnológicos, fue un choque cultural constante. Le asignaron una oficina pequeña pero elegante en el mismo piso que Sebastián, con una vista parcial de la ciudad y una computadora más avanzada de la que había usado en su vida. Lo que más la impresionó no fueron los lujos, sino la forma en que la trataba el personal. «Buenos días, licenciada Jiménez», la saludó el joven ejecutivo que pasaba por su oficina cada mañana. «Solo Marisol, por favor», corregía ella cada vez, sintiéndose extraña con el título. Su primera reunión formal fue con el equipo de desarrollo del proyecto, 5 profesionales con maestrías en administración, ingeniería y psicología educativa. Sebastián la presentó como nuestra experta en realidad social, un título que la hizo sentir como una impostora hasta que comenzó a hablar. «El programa propone becas de transporte de 1.500 pesos mensuales», leyó en voz alta desde el documento de propuesta. «¿Puedo preguntar cómo llegaron a esa cifra?» «Calculamos el costo promedio del transporte público en la ciudad», respondió Carolina, la coordinadora académica. «Agregamos un margen del 20% para imprevistos». Marisol negó con la cabeza suavemente. «Eso funcionaría si los jóvenes vivieran cerca de las estaciones principales. Pero muchos de los que más necesitan estas oportunidades viven en las periferias. Desde Iztapalapa hasta aquí, por ejemplo, necesitas combinar hasta 3 tipos de transporte diferentes. En días de lluvia o cuando hay marchas, el costo se duplica». Un silencio se extendió por la sala de juntas. Sebastián se inclinó hacia adelante, claramente interesado. «¿Cuánto sugieres que debería ser la beca de transporte?» «Al menos 3.000 pesos, y eso asumiendo que el joven tenga un lugar fijo donde estudiar. Si necesita ir a diferentes ubicaciones para prácticas o proyectos especiales, tendríamos que considerar apoyos adicionales». Carolina tomó notas frenéticamente. «No habíamos considerado la variabilidad geográfica ni los costos indirectos». La reunión se extendió 2 horas más de lo planeado. Cada punto del programa fue revisado bajo la nueva perspectiva que Marisol aportaba. Cuando finalmente terminaron, Sebastián la acompañó hasta su oficina. «¿Cómo te sientes después de tu primera reunión?», preguntó, apoyándose contra el marco de la puerta. «Como si hubiera estado desarmando algo que ustedes habían construido con mucho cuidado», admitió Marisol. «Espero no haber sonado demasiado crítica. Al contrario, sonaste exactamente como lo que necesitábamos. Alguien que entiende la diferencia entre la teoría
Y la práctica. Sebastián entró a la oficina y se sentó en la silla frente al escritorio de ella. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces a un lugar? La pregunta la sorprendió por su vulnerabilidad. Todos los días desde que empecé aquí, respondió honestamente. ¿Por qué lo preguntas? Sebastián miró hacia la ventana. Yo crecí en este mundo. Escuelas privadas, viajes a Europa cada verano, universidad en Stanford. Pero últimamente siento que he estado viviendo en una burbuja tan perfecta que me ha desconectado de la realidad. ¿Es por eso que creaste este proyecto? En parte, también porque mi hermano menor, que murió hace 5 años en un accidente, siempre me decía que los privilegios solo valen la pena si los usas para crear oportunidades para otros. Marisol sintió una punzada de comprensión. ¿Cómo se llamaba? Diego. Tenía tu edad cuando murió. Era el soñador de la familia, el que veía posibilidades donde yo solo veía números. Sebastián la miró directamente. Creo que él habría aprobado este proyecto y definitivamente habría aprobado que te contrataras. ¿Por qué dices eso? Porque tenías razón sobre la beca de transporte, sobre los costos variables, sobre todo lo que señalaste hoy, pero lo hiciste sin hacer que ninguno de nosotros se sintiera estúpido por no haberlo pensado antes. Eso requiere tanto inteligencia como gentileza. Esa tarde, cuando Marisol llegó a casa, encontró a Sofía esperándola con una expresión ansiosa. ¿Cómo te fue? ¿Ya te arrepentiste? Bromeó, aunque su preocupación era genuina. Fue intenso, pero creo que puedo hacer esto, Sophie. Realmente creo que puedo aportar algo valioso. ¿Y él? ¿Sebastián? ¿Es lo que esperabas? Marisol se quitó los zapatos y se sentó en el sofá junto a su hermana. Es diferente, más humano de lo que pensé, pero también más complicado. ¿Complicado cómo? No lo sé todavía. Solo siento que hay más en esta historia de lo que aparenta. Después de 3 semanas trabajando en el proyecto, Marisol había encontrado su ritmo en el nuevo ambiente. Sus recomendaciones habían resultado tan valiosas que Sebastián comenzó a incluirla en reuniones cada vez más importantes. Sin embargo, no todos en la empresa veían con buenos ojos la presencia de la ex Faxineira en las altas esferas corporativas. No entiendo qué hace esa mujer en las juntas ejecutivas, escuchó que comentaba Roberto Mendoza, vicepresidente de operaciones, mientras pasaba por el pasillo. Del Valle está perdiendo la perspectiva. Marisol fingió no haber escuchado y continuó caminando hacia la sala de juntas, donde tenía programada una reunión con el equipo de implementación. Pero las palabras se quedaron grabadas en su mente como una astilla dolorosa. Durante la reunión, presentó su análisis sobre los criterios de selección de beneficiarios. Había trabajado hasta tarde la noche anterior, preparando un documento detallado que incluía entrevistas que había realizado en su propio barrio con jóvenes que encajaban en el perfil del programa. Sugiero que incluyamos una evaluación de situación familiar, explicó, mostrando gráficos en la pantalla. No solo ingresos económicos, sino también responsabilidades. Muchos jóvenes talentosos no pueden dedicarse completamente a estudiar porque cuidan hermanos menores, padres enfermos o trabajan para mantener a sus familias. Eso complicaría significativamente el proceso de selección, objetó Carolina. Pero lo haría más justo, intervino Sebastián desde el fondo de la sala. Continúe, Marisol. También propongo que parte de la beca incluya apoyo psicológico. El cambio de un ambiente de supervivencia diaria a un ambiente académico competitivo puede ser devastador si no se maneja correctamente. Roberto carraspeó desde su asiento. ¿No crees que estamos sobrecomplicando algo que debería ser un proceso de selección académica simple? Con respeto, señor Mendoza, respondió Marisol, sintiendo la tensión en el aire. Creo que estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos simplificando algo que es complejo. La pobreza no es solo falta de dinero. Es un sistema completo de barreras que se refuerzan entre sí. Un silencio incómodo llenó la sala. Sebastián se puso de pie
y caminó hacia la pizarra. Marisol tiene razón. Si queremos que este programa realmente transforme vidas, no podemos tratarlo como un concurso académico tradicional. Su voz tenía un tono definitivo que no admitía discusión. Implementaremos sus recomendaciones. Después de la reunión, Roberto se acercó a Marisol en el pasillo. «Señorita Jiménez, ¿podría hablar con usted un momento?» Marisol asintió, aunque algo en su tono la puso en alerta. «Mire, no tengo nada personal contra usted, pero este es un ambiente muy competitivo, muy político. Del Valle la está protegiendo ahora, pero eso no siempre va a ser así. Solo le aconsejo que tenga cuidado de no sobrepasar sus límites». «¿Cuáles son mis límites, señor Mendoza?» «Los que corresponden a alguien sin experiencia corporativa real». Sus palabras fueron dichas con una sonrisa, pero el mensaje era claro. Esa tarde, Marisol se quedó trabajando hasta tarde, revisando presupuestos y cronogramas de implementación. Era casi las 9 de la noche cuando escuchó pasos en el pasillo. Sebastián apareció en la puerta de su oficina con 2 tazas de café. «Pensé que podría necesitar esto», dijo, ofreciéndole una taza. «Gracias. ¿También te quedas trabajando hasta tarde?» «Últimamente sí. Este proyecto se ha vuelto más importante para mí de lo que esperaba». Se sentó en la silla frente a ella. «¿Cómo te sientes después de la reunión de hoy?» «Honestamente, como si estuviera pisando terreno minado». Sebastián frunció el ceño. «¿Alguien te dijo algo?» Marisol vaciló. No quería parecer una quejica, pero tampoco podía ignorar la tensión que sentía. «Roberto me advirtió sobre sobrepasar mis límites. Creo que hay gente que no está contenta con mi presencia aquí». Roberto Mendoza lleva 15 años en esta empresa y en todo ese tiempo nunca ha tenido una idea innovadora. Su especialidad es mantener el status quo. Sebastián se inclinó hacia adelante. «Marisol, quiero que sepas algo. No te contraté por caridad o para llenar una cuota de diversidad. Te contraté porque eres exactamente lo que este proyecto necesita». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque en 3 semanas has identificado problemas que mi equipo de expertos no vio en 3 años de desarrollo. Porque tus propuestas han mejorado cada aspecto del programa. Y porque...» Se detuvo, como si fuera a decir algo más personal. «¿Por qué?» «Porque me has recordado por qué quería hacer esto en primer lugar». Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva para Marisol. Se levantaba a las 5 de la mañana para cumplir con su trabajo nocturno de limpieza, dormía unas pocas horas y luego llegaba a la oficina para su trabajo como consultora. Era agotador, pero había prometido mantener ambos empleos durante el primer mes. Y no iba a romper esa promesa. Sin embargo, la tensión en el ambiente corporativo era cada vez más evidente. Los rumores sobre la protegida de Del Valle circulaban por los pasillos, y Marisol podía sentir las miradas curiosas y ocasionalmente hostiles de otros empleados. La situación llegó a un punto crítico durante una reunión del consejo directivo en la que Sebastián había decidido incluirla para presentar los avances del proyecto. Era la primera vez que Marisol estaría frente a los inversionistas y socios principales de la empresa. «Señores, les presento a Marisol Jiménez, nuestra consultora especialista en implementación social», anunció Sebastián mientras ella entraba a la imponente sala de juntas del piso más alto. Los 12 hombres y 3 mujeres que conformaban el consejo la observaron con expresiones que iban desde la curiosidad educada hasta el escepticismo abierto. Marisol reconoció inmediatamente que estaba siendo evaluada no solo profesionalmente, sino como fenómeno social. «Señorita Jiménez», comenzó Alejandro Vega, el socio principal, «hemos escuchado mucho sobre sus perspectivas únicas. ¿Podría explicarnos cuál es exactamente su experiencia en programas de desarrollo social?» La pregunta tenía un filo que Marisol no pasó por alto. «Mi experiencia viene de haber vivido la realidad que este programa pretende cambiar, señor Vega. He sido beneficiaria potencial de programas similares que fracasaron y he visto de primera mano por qué no funcionaron. Entiendo.
¿Y considera que esa experiencia personal la califica para asesorar inversiones de varios millones de pesos? Sebastián se tensó visiblemente, pero Marisol levantó la mano ligeramente para indicar que podía manejar la situación. Señor Vega, si usted estuviera diseñando un programa para ayudar a empresarios exitosos, ¿contrataría a alguien que nunca ha manejado una empresa o buscaría el consejo de quienes han vivido esos desafíos? Varios miembros del consejo intercambiaron miradas. Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Touché, pero los negocios requieren más que experiencia personal, requieren análisis financiero, proyecciones de retorno de inversión, gestión de riesgos. Tiene razón, admitió Marisol. Por eso no estoy aquí para manejar las finanzas del proyecto. Estoy aquí para asegurarme de que cuando inviertan esos millones de pesos, realmente lleguen a transformar las vidas que pretenden cambiar, no solo las estadísticas que presentarán en sus reportes anuales. Un silencio tenso llenó la sala. Marisol se dio cuenta de que había sido más directa de lo prudente, pero ya no podía retractarse. Interesante perspectiva, comentó Elena Castillo, una de las mujeres del consejo. ¿Podría darnos un ejemplo específico de cómo su enfoque mejoraría el retorno de nuestra inversión? Marisol respiró profundo y se dirigió a la pantalla donde había preparado su presentación. Permítanme mostrarles dos escenarios. En el primer escenario, seleccionamos a los 100 jóvenes con mejores calificaciones académicas de familias de bajos recursos. Estadísticamente, 75 de ellos completarán el programa. Números impresionantes para los reportes. Cambió la diapositiva. En el segundo escenario, seleccionamos a 100 jóvenes basándonos en potencial, situación familiar y compromiso personal, no solo en calificaciones. Según mi análisis, 90 de ellos completarán el programa y, más importante, 85 de ellos se convertirán en agentes de cambio en sus comunidades. ¿Cómo puede estar tan segura de esos números?, preguntó Roberto Mendoza. Porque entrevisté a 200 jóvenes en situaciones similares, porque viví en esas comunidades, porque entiendo que un joven con promedio de 8.5, que cuida a 3 hermanos menores, tiene más determinación que uno con promedio de 9.8, que nunca ha enfrentado adversidades reales. Sebastián se puso de pie. Los números que Marisol proyecta se basan en investigación de campo real, no en algoritmos teóricos. Su metodología ha sido validada por nuestro equipo técnico. Nadie cuestiona la metodología, intervino Alejandro. La pregunta es si esta proximidad emocional al tema no compromete la objetividad necesaria para tomar decisiones de negocio. Marisol sintió que algo se rompía dentro de ella. Durante semanas había aguantado las miradas condescendientes, los comentarios velados, las dudas constantes sobre su capacidad. Pero ser acusada de falta de profesionalismo por conocer demasiado bien el problema que trataban de resolver era demasiado. «Señor Vega», dijo con voz controlada pero firme, ¿considera usted que su distancia emocional del tema lo hace más objetivo o simplemente más indiferente al impacto real de sus decisiones? La tensión en la sala de juntas se podía cortar con un cuchillo. Alejandro Vega se había quedado sin palabras por un momento, claramente no acostumbrado a que alguien le respondiera de manera tan directa. Los otros miembros del consejo observaban el intercambio con una mezcla de fascinación y preocupación. «Señorita Jiménez», finalmente habló Elena Castillo, «apreciamos su pasión por el proyecto, pero creo que todos podríamos beneficiarnos de un enfoque más colaborativo». Marisol se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible pero importante. Su corazón latía aceleradamente, pero mantuvo su compostura. «Tiene razón, señora Castillo. Disculpen si mi respuesta sonó confrontativa. Solo quería enfatizar que mi perspectiva viene de un lugar de experiencia genuina, no de falta de profesionalismo». «Entendido», respondió Alejandro, recuperando su compostura.
Continuemos con la presentación. El resto de la reunión transcurrió con una cortesía forzada. Marisol presentó sus datos y recomendaciones de manera impecable, pero podía sentir que había perdido el apoyo de varios miembros del consejo. Cuando finalmente terminaron, Sebastián la acompañó hasta su oficina. «¿Cómo te sientes?», preguntó cerrando la puerta detrás de él. «Como si acabara de sabotear mi propia carrera», admitió Marisol, dejándose caer en su silla. «Alejandro puede ser provocativo. No debí exponerte a esa situación sin prepararte mejor». «No, hiciste bien. Necesitaba saber cómo es realmente este ambiente». Marisol miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. «La pregunta es si tengo lo que se necesita para sobrevivir en él. ¿Estás pensando en renunciar?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Lo estaba? Una parte de ella quería volver a la simplicidad de su trabajo nocturno, donde sabía exactamente qué se esperaba de ella y no tenía que navegar campos minados políticos. «No lo sé», respondió honestamente. «Siento que no importa qué tan bien haga mi trabajo, siempre habrá gente que me vea como una intrusa». Sebastián se acercó y se sentó en el borde de su escritorio. «¿Puedo contarte algo? Cuando empecé en esta empresa, hace 10 años, era el hijo privilegiado tratando de demostrar que merecía estar aquí por mérito propio, no por apellido. Cada decisión que tomaba era cuestionada, cada error magnificado. Pero tú tenías las credenciales, la educación, el pedigrí, y tú tienes algo que yo nunca tuve: autenticidad real, conexión genuina con el problema que estamos tratando de resolver». Se inclinó hacia adelante. «Marisol, en estos 2 meses has logrado que este proyecto evolucione más de lo que habíamos avanzado en 2 años. Entonces, ¿por qué siento que estoy perdiendo la batalla? Porque no es una batalla que se gane en una reunión. Es un maratón, no una carrera de velocidad». Esa tarde, cuando Marisol llegó a casa, encontró a Sofía estudiando en la mesa del comedor, rodeada de libros de química y matemáticas. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Sofía sin levantar la vista de sus ecuaciones. «Complicado. Tuve una reunión con los grandes jefes y creo que la arruiné». «Ahora sí», Sofía levantó la cabeza, preocupada. «¿Qué pasó?». Marisol le contó sobre la reunión, sobre las preguntas provocativas de Alejandro, sobre su respuesta impulsiva. «¿Y crees que estuvo mal defenderte?», preguntó Sofía cuando terminó. «No sé. En este ambiente parece que hay reglas no escritas que no entiendo». Sofía cerró su libro y se acercó a su hermana. «Mari, ¿te acuerdas de cuando llegó el nuevo director a mi escuela el año pasado? Al principio, todos los maestros lo odiaban porque cambió muchas cosas, cuestionó métodos que habían usado durante décadas». «Sí, me acuerdo. Decías que era muy estricto». «Lo era, pero también era justo, y poco a poco los maestros se dieron cuenta de que sus cambios realmente mejoraban la educación. Ahora lo respetan». Sofía tomó las manos de su hermana. «Tal vez no necesitas que te acepten inmediatamente. Tal vez solo necesitas que te respeten eventualmente. Y si nunca llego a ese punto, entonces al menos habrás intentado cambiar algo importante, y eso ya es más de lo que hace la mayoría de la gente». Esa noche, Marisol se acostó con una decisión clara en mente. No iba a renunciar, no iba a permitir que las dudas de otros definieran su valor, pero sí iba a tener que encontrar una manera de navegar ese mundo complejo sin perder su autenticidad en el proceso. Al día siguiente, llegó a la oficina con una nueva estrategia. En lugar de confrontar directamente las resistencias, comenzaría a construir alianzas. Empezaría con Carolina, quien había mostrado apertura a sus ideas, y gradualmente expandiría su círculo de apoyo. No sabía que mientras ella planeaba su siguiente movimiento en una oficina 3 pisos más arriba, Alejandro Vega estaba teniendo una conversación muy diferente con Sebastián sobre el futuro del proyecto. Durante las siguientes 2 semanas, Marisol implementó su estrategia de construcción de alianzas con resultados mixtos. Carolina se había convertido en una colaboradora genuina, e incluso algunos de los miembros más jóvenes del equipo comenzaron a valorar sus aportes.
Sin embargo, la resistencia de la vieja guardia persistía, y Marisol podía sentir una tensión creciente cada vez que entraba a ciertas reuniones. Todo cambió una tarde de jueves, cuando decidió quedarse tarde para terminar un informe sobre los criterios de selección final. Era casi las 8 de la noche cuando escuchó voces provenientes de la sala de juntas principal. Reconoció inmediatamente la voz de Alejandro Vega, y su instinto le dijo que se alejara, pero algo en el tono de la conversación la hizo detenerse. «Sebastián, tienes que ser realista», decía Alejandro. «Este proyecto se ha vuelto demasiado personal para ti, y esa mujer es una distracción peligrosa». Marisol se acercó más a la puerta entreabierta, su corazón comenzando a latir más rápido. «Marisol no es una distracción», respondió la voz de Sebastián tensa. «Es la razón por la cual este proyecto realmente puede funcionar». «¿En serio?». La voz de Roberto Mendoza se unió a la conversación. «¿O es la razón por la cual estás perdiendo credibilidad con los inversionistas?». «Explícate, Roberto. Los comentarios del Consejo no han sido favorables, Sebastián. Hay preocupaciones serias sobre tu capacidad de juicio. Contratar a una faccineira sin experiencia para un puesto de consultoría ejecutiva envía el mensaje equivocado». Marisol sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se apoyó contra la pared, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Elena Castillo me mencionó que varios inversionistas están cuestionando la viabilidad del proyecto», continuó Alejandro. «No por la idea en sí, sino por la ejecución poco profesional». «Poco profesional». La voz de Sebastián subió de tono. «Marisol ha mejorado cada aspecto de este programa». «Eso es exactamente el problema», intervino Roberto. «Estás demasiado cerca de la situación para ver el daño que está causando a tu reputación. La gente está hablando, Sebastián. Dicen que te has encaprichado con esta mujer, que el proyecto es solo una excusa». Un silencio pesado llenó la sala. Marisol cerró los ojos, sintiendo náuseas. «Eso es ridículo», finalmente respondió Sebastián, pero su voz sonaba menos segura. «¿Lo es?», presionó Alejandro. «¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sobre este proyecto sin consultarla primero? ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste una de sus recomendaciones?». Otro silencio. «Mira, Sebastián», continuó Alejandro con un tono más suave, «entendemos que admiras su historia, su determinación, pero mezclar sentimientos personales con decisiones de negocios nunca termina bien. Si realmente te importa el éxito de este proyecto, necesitas crear distancia profesional». «¿Qué estás sugiriendo?». «Que reestructure su papel. Manténla como consultora externa si quieres, pero sácala de las operaciones diarias y definitivamente manténla alejada de las reuniones del Consejo». Marisol había escuchado suficiente. Con pasos silenciosos, regresó a su oficina, recogió sus cosas y salió del edificio. Durante todo el trayecto a casa, las palabras se repetían en su mente como un eco doloroso. Fraude emocional, distracción peligrosa, poco profesional. Cuando llegó al apartamento, Sofía inmediatamente notó su expresión. «¿Qué pasó, Mari? Te ves terrible». Marisol se dejó caer en el sofá y le contó a su hermana lo que había escuchado. Sofía la escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esos hombres son unos cobardes», dijo finalmente. «En lugar de admitir que te necesitan, prefieren sabotearte». «Tal vez tengan razón, Sophie. Tal vez estoy fuera de mi liga». «No». Sofía se puso de pie bruscamente. «No puedes creer eso. Has trabajado más duro que cualquiera de ellos. Has aportado más valor al proyecto que cualquiera de ellos. Si se sienten amenazados por ti, es porque saben que eres mejor de lo que quieren admitir. Pero, ¿a qué costo? Escuchaste lo que dijeron sobre Sebastián. Estoy dañando su reputación». «¿Y qué hay de tu reputación? ¿Qué hay de todo lo que has sacrificado por este proyecto?». Marisol se quedó despierta toda la noche, dándole vueltas a la conversación que había escuchado. Al amanecer, ya había tomado una decisión. No esperaría a que la echaran o la degradaran.
Renunciaría con dignidad antes de convertirse en una carga para Sebastián o en un obstáculo para el proyecto que había llegado a amar. Escribió su carta de renuncia mientras Sofía dormía, explicando que había decidido buscar otras oportunidades que estuvieran más alineadas con su experiencia. No mencionó la conversación que había escuchado. No iba a dar a nadie la satisfacción de saber que la habían quebrado. A las 8 de la mañana, se dirigió a la oficina por última vez, llevando consigo la carta que terminaría con el capítulo más intenso y doloroso de su vida. Marisol llegó a la oficina más temprano que nunca. El edificio estaba prácticamente vacío. Solo algunos guardias de seguridad y personal de limpieza terminando el turno nocturno. Ironía del destino, pensó, mientras saludaba a sus antiguos compañeros que la miraron con curiosidad al verla llegar tan temprano, vestida con ropa formal. Se dirigió directamente a su oficina y comenzó a empacar sus pocas pertenencias personales. Una foto de Sofía, una planta pequeña que había traído para alegrar el espacio, algunos libros sobre desarrollo social que había comprado con su primer sueldo. Todo cabía en una pequeña caja de cartón. Abrió su computadora por última vez y guardó todos los archivos del proyecto en una memoria USB que dejaría junto con su carta de renuncia. Aunque se iba, quería asegurarse de que todo su trabajo quedara disponible para quien fuera a reemplazarla. A las 9 de la mañana, Patricia llegó a recepción ejecutiva. Marisol la estaba esperando con la caja en las manos y la carta en un sobre sellado. «Buenos días, Patricia. ¿Podrías entregar esto al señor del Valle cuando llegue?» Patricia notó inmediatamente la caja y la expresión seria de Marisol. «¿Qué está pasando, querida?» «He decidido buscar otras oportunidades. Ha sido un honor trabajar aquí, pero el señor del Valle sabe de esta decisión. Lo sabrá cuando lea la carta. Por favor, asegúrate de que la reciba». Marisol se dirigió hacia el ascensor sin mirar atrás. No quería arriesgarse a encontrarse con Sebastián. No confiaba en su capacidad de mantener su decisión si lo veía. Durante el trayecto de regreso a Iztapalapa, Marisol sintió una mezcla extraña de alivio y dolor. Alivio por escapar de un ambiente que la había hecho sentir constantemente cuestionada. Dolor por abandonar un proyecto en el que realmente creía y por alejarse de la primera persona en años que la había visto como algo más que sus circunstancias. Al llegar a casa, encontró a Sofía preparándose para ir a la escuela. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó su hermana, claramente sorprendida. «Renuncié». Sofía dejó caer su mochila. «¿Hiciste qué?» «Ya escuchaste. Presenté mi renuncia esta mañana». «Mari, ¿por qué?» «Por lo que escuchaste anoche. No puedes permitir que esos tipos te hagan huir». «No estoy huyendo, Sophie. Estoy siendo realista. Sebastián puede defender el proyecto sin tener que cargar conmigo. Y yo puedo volver a mi vida normal sin sentirme como una impostora todo el tiempo. Tu vida normal incluía limpiando oficinas por las madrugadas y preocupándote por llegar a fin de mes. ¿Eso es lo que quieres?» Marisol se sentó pesadamente en el sofá. «Es lo que conozco. Es donde pertenezco. Eso es mentira y lo sabes». Sofía se acercó y se sentó junto a ella. «Has probado que puedes hacer mucho más. Has probado que mereces estar en esos espacios. ¿A qué costo? Escuchaste lo que dijeron sobre Sebastián. Mi presencia está afectando su credibilidad. ¿Y qué hay de lo que él opine? ¿No crees que merece decidir por sí mismo?» Antes de que Marisol pudiera responder, el teléfono sonó. Sofía corrió a contestar. «Bueno, sí, ella vive aquí. ¿Puedo preguntar quién habla?» Sofía cubrió el auricular y susurró. «Es Patricia, de tu trabajo anterior». Marisol negó con la cabeza, pero Sofía no le hizo caso. «Sí, está aquí, pero creo que no quiere hablar». «Está bien, le daré el mensaje». Colgó y se volvió hacia su hermana. «Diz que el señor del Valle quiere verte, que es urgente». «No voy a ir». «¿Por qué eres tan terca?» «Porque ya tomé mi decisión y no voy a cambiarla». El resto del día transcurrió en una tensión constante. El teléfono sonó varias veces más.
Pero Marisol se negó a contestar. Por la tarde, cuando regresó de buscar trabajo en algunos comercios del barrio, Sofía la esperaba con una expresión extraña. «Vino alguien a buscarte», anunció. «¿Quién?» «Un señor muy elegante, en un carro muy lujoso. Los vecinos están todos chismosos. Dijo que era importante que hablara contigo». Marisol sintió que su estómago se contraía. «¿Qué le dijiste?» «Que no sabía cuándo ibas a regresar, pero dejó esto». Sofía le extendió un sobre con su nombre escrito en una letra que reconoció inmediatamente. Marisol tomó el sobre con manos temblorosas. Por un momento consideró tirarlo sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una carta escrita a mano. «Marisol, no entiendo tu decisión, pero la respeto. Solo quiero que sepas que estos 2 meses han sido los más importantes de mi carrera profesional. No por el proyecto, sino por lo que tú me has enseñado sobre lo que realmente importa. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Si no lo haces, quiero que sepas que siempre tendrás mi admiración y mi agradecimiento. Con cariño, Sebastián». Marisol dobló la carta y la guardó en su bolso. No iba a cambiar de opinión. No podía. 3 semanas después de su renuncia, Marisol había establecido una nueva rutina. Había conseguido trabajo como intendente en una escuela pública de Coyoacán, un empleo que le permitía estar cerca de estudiantes y sentir que aún contribuía a algo importante, aunque de manera diferente. El salario era considerablemente menor que el de su posición en la empresa de Sebastián, pero era suficiente para mantener a flote el hogar que compartía con Sofía. «¿No extrañas nada de tu trabajo anterior?», le preguntó Sofía una tarde mientras cenaban. «Extraño la sensación de estar construyendo algo importante», admitió Marisol, «pero no extraño la tensión constante». «¿Y a él? ¿A Sebastián?». Marisol guardó silencio por un momento. Era una pregunta que había estado evitando enfrentar, incluso en sus propios pensamientos. «Prefiero no hablar de eso. Marí, han pasado 3 semanas y no has abierto ninguno de los periódicos que compro. ¿No tienes curiosidad por saber qué pasó con el proyecto? El proyecto seguirá adelante sin mí, probablemente mejor, sin todas las complicaciones que yo causaba. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque así son las cosas en ese mundo, Sophie. Al final siempre encuentran la manera de seguir adelante». Sin embargo, por más que tratara de convencerse de que había tomado la decisión correcta, Marisol no podía negar que algo había cambiado en ella durante esos 2 meses. Caminar por los pasillos de la escuela pública, ver a los estudiantes de preparatoria luchando con recursos limitados, la hacía pensar constantemente en el programa Puentes Tecnológicos y en todos los jóvenes que podrían beneficiarse de él. Una tarde, mientras limpiaba el laboratorio de computación con sus 10 máquinas obsoletas, no pudo evitar imaginar cómo sería si los estudiantes tuvieran acceso a tecnología moderna y capacitación especializada. Se sorprendió diseñando mentalmente una propuesta de mejora para el laboratorio, utilizando las técnicas de análisis que había aprendido trabajando con el equipo de Sebastián. «Señorita Marisol», la voz de Diego, uno de los estudiantes de último año, la sacó de sus pensamientos. «¿Podría ayudarme con algo?» «Claro, Diego. ¿Qué necesitas?» «Estoy tratando de solicitar una beca para estudiar ingeniería, pero no entiendo muy bien los requisitos. Mi mamá dice que usted trabajó en una empresa grande y tal vez podría orientarme». Marisol sintió una punzada en el pecho. «¿Qué tipo de beca es?» «Es para estudiar programación y desarrollo de software. Dicen que incluye todo, colegiatura, libros, incluso apoyo para gastos personales, pero el proceso de solicitud es muy complicado». Diego le extendió un folleto que Marisol reconoció inmediatamente. Era el programa Puentes Tecnológicos. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras leía la información actualizada. «¿Cuándo abrieron las solicitudes?», preguntó, tratando de mantener la voz estable. «Hace una semana. Pero la fecha límite es en 3 días, y no he podido entender qué necesito incluir en mi ensayo personal». Marisol estudió al joven frente a ella.
Diego era exactamente el tipo de estudiante para quien habían diseñado el programa. Inteligente, determinado, con un trasfondo de dificultades económicas, pero con un sueño claro de superación. «Siéntate», le dijo, señalando una de las sillas del laboratorio. «Vamos a revisar esto juntos». Durante la siguiente hora, Marisol ayudó a Diego a estructurar su solicitud, guiándolo para que destacara no solo sus logros académicos, sino también su historia personal y su visión del futuro. Era exactamente el tipo de mentoría que había propuesto incluir en el programa. «Señorita Marisol», dijo Diego cuando terminaron, «¿cómo sabe tanto sobre este tipo de programas?» Marisol vaciló. «Trabajé en algo similar hace un tiempo. ¿Cree que tenga oportunidades de ser aceptado?» Mirando la aplicación completa de Diego, Marisol no tenía dudas. Era exactamente el tipo de candidato que el programa buscaba. «Creo que tienes excelentes oportunidades, Diego. Pero recuerda, sin importar qué pase con esta beca, no dejes de buscar maneras de prepararte. Hay muchos recursos gratuitos en línea para aprender programación». Cuando Diego se fue, Marisol se quedó sola en el laboratorio con el folleto del programa en las manos. Ver el proyecto materializado, saber que realmente había llegado a la fase de implementación, le provocó una mezcla de orgullo y nostalgia que no había anticipado. Esa noche, por primera vez en semanas, Marisol permitió que su mente vagara hacia sus días trabajando con Sebastián. Se preguntó si él habría pensado en ella al finalizar los criterios de selección, si algunas de sus recomendaciones habían quedado incorporadas en la versión final del programa. Sofía notó su estado de ánimo durante la cena. «¿Te ves diferente hoy? ¿Pasó algo en el trabajo?» Marisol le contó sobre Diego y sobre descubrir que el programa ya estaba activo. «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Confundida», admitió Marisol. «Orgullosa de haber contribuido a algo que realmente está ayudando a jóvenes como Diego, pero también, no sé, como si hubiera dejado algo incompleto. Tal vez porque sí dejaste algo incompleto». Una semana después del encuentro con Diego, Marisol se encontraba limpiando las ventanas del segundo piso de la escuela cuando vio un automóvil familiar estacionándose frente al edificio. Su corazón se detuvo por un momento al reconocer el BMW gris de Sebastián. Durante unos segundos consideró esconderse, pero sabía que era inevitable. Sebastián bajó del auto vestido con un traje azul marino, pero se veía diferente. Había algo en su postura, en la forma en que caminaba, que parecía menos formal que antes. Llevaba una carpeta en las manos y miraba hacia el edificio, como si estuviera buscando algo específico. Marisol bajó rápidamente las escaleras, esperando poder evitar el encuentro, pero cuando llegó al primer piso, se dio cuenta de que él ya estaba en recepción, hablando con la directora de la escuela. «Señorita Jiménez». La voz de la directora la detuvo justo cuando trataba de pasar desapercibida hacia el área de mantenimiento. «El señor del Valle está aquí para verla». No había escapatoria. Marisol se volteó lentamente y sus ojos se encontraron con los de Sebastián. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. «Hola, Marisol», dijo él finalmente, con una sonrisa que parecía contenida. «Sebastián, ¿qué haces aquí? ¿Podríamos hablar? ¿En privado?» La directora, claramente intrigada por la situación, les ofreció usar su oficina. Marisol no tuvo más opción que aceptar. Una vez solos, Sebastián se sentó frente al escritorio donde ella había tomado asiento, manteniendo una distancia respetuosa. «Te ves bien», comentó él. «Gracias, tú también». Era cierto, aunque había algo diferente en él. Parecía más relajado, pero también más cansado. «Supe por Diego Martínez que trabajas aquí». Marisol frunció el ceño. «¿Conoces a Diego?» Fue aceptado en el programa Puentes Tecnológicos. De hecho, fue uno de los candidatos con el puntaje más alto en la evaluación integral. Sebastián abrió la carpeta que llevaba. Su ensayo personal fue excepcional. Alguien le ayudó a estructurarlo de una manera que reflejaba exactamente el tipo de perspectiva que buscábamos.
Diego es un joven muy inteligente. Solo necesitaba un poco de orientación. El tipo de orientación que tú diseñaste para el programa. Sebastián la miró directamente. Marisol, desde que te fuiste, hemos implementado el programa exactamente como lo planificamos juntos. Cada criterio que sugeriste, cada modificación que propusiste. Y está funcionando mejor de lo que habíamos imaginado. Me alegra escuchar eso. Realmente creía en el proyecto. ¿Creías? ¿Ya no crees en él? Marisol se movió incómoda en su silla. No es mi proyecto ya, Sebastián. Ustedes lo han llevado adelante sin mí. Técnicamente sí, pero falta algo fundamental. Sebastián se inclinó hacia adelante. Falta la persona que realmente entiende a estos jóvenes. Falta quien puede ver cuando el programa no está funcionando para alguien específico y saber por qué. Falta la perspectiva que hizo que este proyecto pasara de ser una idea bonita a algo que realmente transforma vidas. Hay muchas personas calificadas que pueden hacer ese trabajo. ¿Cómo, Diego? Porque él específicamente preguntó por ti cuando supo que habías trabajado en el programa. Quería agradecerte por ayudarlo, pero también quería saber si podrías seguir siendo su mentora. Marisol sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en semanas. ¿Qué estás tratando de decirme, Sebastián? ¿Que cometí un error al no defenderte mejor cuando tuviste problemas con el consejo? ¿Que permití que las dudas de otros pesaran más que mi propia convicción sobre tu valor para el proyecto? Su voz se volvió más intensa. Y que he pasado estas semanas tratando de convencer al consejo de que te necesitamos de vuelta. Y lo lograste, en parte. Alejandro y Roberto siguen siendo escépticos, pero los resultados hablan por sí solos. Elena Castillo fue quien finalmente convenció al resto del consejo de que habíamos perdido a una pieza clave del equipo. Marisol se quedó en silencio, procesando la información. ¿Por qué viniste hasta acá para decirme esto?, preguntó finalmente. Porque quiero ofrecerte algo diferente esta vez, no un puesto de consultora que pueda ser cuestionado por otros. Quiero ofrecerte dirigir el departamento de implementación social del programa, tu propio equipo, tu propio presupuesto, tus propias decisiones. La oferta la tomó completamente por sorpresa. Sebastián, yo no... Antes de que digas que no puedes hacerlo, déjame decirte lo que ha pasado en estas semanas. Hemos recibido más de 1000 aplicaciones. Tu metodología de selección nos ha permitido identificar a jóvenes como Diego, que en un proceso tradicional hubieran quedado excluidos. Pero más importante, los primeros 20 beneficiarios ya están mostrando un nivel de compromiso y progreso que supera todas nuestras expectativas. Marisol sintió que las defensas que había construido durante las últimas semanas comenzaban a desmoronarse. Puedo pensarlo, por supuesto. Pero antes de que decidas, ¿podrías acompañarme a conocer a algunos de los jóvenes del programa? Hay algo que quiero mostrarte. Contra su mejor juicio, Marisol aceptó acompañar a Sebastián. Una hora después, se encontraba en el centro de capacitación que habían establecido para el programa Puentes Tecnológicos, ubicado en un edificio renovado en la colonia Roma Norte. Lo que vio la dejó sin palabras. El espacio vibraba con energía juvenil. 20 jóvenes de entre 17 y 22 años trabajaban en estaciones de computadora de última generación. Algunos en equipos, otros individualmente, todos completamente absortos en sus proyectos. El ambiente era informal pero intenso, con un nivel de concentración que Marisol raramente había visto en ambientes educativos tradicionales. Diego, la voz de Sebastián, hizo que el joven levantara la vista de su pantalla. Una sonrisa enorme iluminó su rostro al ver a Marisol. «Señorita Marisol, no puede creer que esté aquí». Diego se levantó y la abrazó con entusiasmo. Tenía que conocer a los demás compañeros. Todos quieren conocer a la persona que diseñó el programa de selección. Yo no diseñé, comenzó Marisol, pero fue interrumpida por otros jóvenes que se acercaban. ¿Usted es Marisol Jiménez?, preguntó una joven de cabello rizado y ojos brillantes. Soy Carmen.
Mi hermana menor también aplicó para el programa. Pasó todas las fases gracias a los consejos que usted le dio a Diego y él nos compartió. El proceso de selección fue muy diferente a todo lo que habíamos visto, añadió un joven alto llamado Miguel. No solo se enfocó en las calificaciones. Realmente quiso entender nuestras historias, nuestros obstáculos, nuestros sueños. Marisol miró a Sebastián, que observaba la escena con una sonrisa satisfecha. ¿Podrías enseñarnos en qué están trabajando?, preguntó Marisol a los jóvenes. Durante la siguiente hora fue guiada a través de proyectos que la impresionaron profundamente. Diego estaba desarrollando una aplicación para conectar estudiantes de preparatoria con mentores universitarios. Carmen trabajaba en un sistema para optimizar las rutas de transporte público en zonas marginadas. Miguel diseñaba una plataforma para que pequeños comerciantes pudieran vender en línea sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Todos estos proyectos tienen algo en común, observó Marisol mientras regresaban a la oficina de coordinación del centro. ¿Qué cosa?, preguntó Sebastián. Están resolviendo problemas reales de sus propias comunidades. No son ejercicios académicos abstractos. Exacto. Esa fue una de tus recomendaciones que implementamos desde el primer día. En lugar de asignar proyectos genéricos, les pedimos que identifiquen problemas específicos que han vivido o visto en sus entornos. Se sentaron en una pequeña sala de reuniones con ventanales que daban al área de trabajo. Marisol podía ver a los jóvenes continuar con sus proyectos, completamente enfocados. Sebastián, esto es increíble. Realmente lograste crear algo transformador. Logramos, corrigió él. No habría sido posible sin tu perspectiva, y ahora necesitamos llevarlo al siguiente nivel. ¿Qué quieres decir? Tenemos fondos para expandir el programa a 5,000 beneficiarios en los próximos 2 años. Queremos replicar este modelo en 10 ciudades diferentes de México, pero para hacerlo bien, necesitamos alguien que entienda no solo la metodología, sino el alma del programa. Marisol se quedó en silencio, observando a los jóvenes trabajar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Qué pasó realmente después de que me fui? Con el consejo, con las presiones. Sebastián suspiró. Los primeros resultados del programa silenciaron muchas críticas. Cuando vieron el nivel de compromiso y progreso de los primeros beneficiarios, se dieron cuenta de que tu enfoque había sido correcto. Elena Castillo fue la primera en admitir que había juzgado mal la situación. ¿Y Alejandro? Alejandro es un hombre de números. Cuando vio que nuestros índices de retención y satisfacción superaban cualquier programa similar, cambió de opinión. Incluso Roberto admitió que había subestimado el valor de tu perspectiva. Pero yo había perdido algo más importante que la aprobación del consejo. Había perdido a la persona que me había recordado por qué quería hacer esto en primer lugar. Marisol sintió que algo se movía en su pecho. Durante las semanas de separación, había tratado de convencerse de que lo que había sentido trabajando con Sebastián era solo la emoción de un ambiente nuevo. Pero verlo ahí, viendo la pasión genuina en sus ojos, mientras hablaba del programa, se dio cuenta de que había sido mucho más que eso. Si acepto regresar, dijo lentamente, tiene que ser con condiciones claras. Escucho. Quiero autonomía real para tomar decisiones sobre el programa social. Quiero que mi hermana pueda unirse al equipo cuando termine la preparatoria. Y quiero que esta vez, cuando alguien cuestione mi presencia o mis métodos, no tengas que defenderme. Quiero que los resultados hablen por sí solos. Sebastián sonrió. ¿Eso es todo? No. También quiero que seamos honestos sobre lo que está pasando entre nosotros. Porque esto ya no es solo sobre trabajo, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Sebastián se acercó más a ella. No, ya no es solo sobre trabajo. Hace mucho que no lo es. Entonces será mejor que hagamos esto bien desde el principio. ¿Eso significa que aceptas? Marisol miró una vez más hacia los jóvenes trabajando. Pensó en Diego y en todos los otros jóvenes como él que podrían beneficiarse del programa,
pensó en su propia hermana y en las oportunidades que podrían abrirse para ella. Significa que acepto, pero esta vez lo hacemos a nuestra manera. Sebastián le extendió la mano. Bienvenida a casa, Marisol. Cuando ella tomó su mano, ambos supieron que estaban comenzando algo mucho más grande que un proyecto de trabajo. Estaban construyendo un futuro juntos, con los pies firmemente plantados en la realidad, pero con los ojos puestos en las infinitas posibilidades que se abrían ante ellos.